FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo como invitada especial a Margot. Bienvenida, Margot. Muchas gracias, Natán. Me da mucho gusto estar aquí. Queremos platicar acerca de tu ministerio, acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. No nos conocemos mucho, pero de lo que hemos podido platicar, creo que lo que vamos a hablar en el programa va a ser dar a conocer cómo funciona lo de acogimiento y adopción, cómo Dios te ha llevado hasta este ministerio. Entonces cuéntanos cómo te involucraste en todo este tema de adopción y acogimiento, que queremos que este sea el énfasis del programa de hoy. Claro, pues creo que todo empezó en mi juventud, más joven de ahora. Cuando llegué a la universidad, trabajé justamente con niños en situación vulnerable todo el tiempo, ¿no? En mi carrera es especialidad en niños, entonces siempre que iba a una práctica me tocaba siempre ir o a una comunidad o a una casa hogar. Y bueno, al principio no entendía mucho de los mensajes subliminales que Dios me daba, pero curiosamente siempre caía en casa hogar. Ajá. Y en casa hogar. O sea, cada vez que pedía yo mis prácticas, siempre solo había lugar en una casa hogar. Entonces para mí era como, ay, ¿por qué tengo tal vez esa suerte, ¿no? Claro. de que caer ahí? Pero bueno, comencé a trabajar con los niños y comencé a darme cuenta que son niños con una necesidad muy profunda de ser amados. Una necesidad tan profunda de incluso de ser vistos. Y eso fue lo que comenzó a llamar mi corazón, al grado de que después de que terminé mi carrera, me fui de voluntaria a una casa hogar. En mis tiempos libres trabajaba y me iba cada fin de semana a ayudar en una casa hogar, como regularizando a los niños y haciendo juegos. Eso era como, ya dije, bueno, tal vez ahí es donde Dios quiere que sirva, ¿no? Pero en mi corazón comenzó un deseo de quiero más y quiero más y quiero más. Entonces, comenzando a orar de una manera un poco más intencional, pues le dije a Dios, dime a dónde, ¿no? Tengo un deseo de servirte y soy capaz de dejarlo todo. Si tú me dices a dónde, lo dejo todo. Y cuando le haces promesas a Dios, a ese calibre, Dios te da la respuesta. Tú dijiste. Exacto, hace el compromiso y dice, ahora lo haces. Y así fue. Justamente a los 2 años de haberme graduado y tener un buen trabajo y prácticamente una vida tal vez ya hecha, recibí una llamada de repente de una persona que me dijo, Margot, tengo tu currículum y me gusta y quiero invitarte a trabajar a una casa hogar a Tulancingo. Y así fue como comenzó mi trabajo con los huérfanos. Tuve 4 años, siendo el primer año estuve como coordinadora, pero después 3 años estuve de directora. Dios me otorgó la posibilidad de convertirme en la directora y en el último año de mi dirección ahí, Dios comenzó de nuevo a hablarnos a nuestro corazón con el equipo que estábamos ahí. Ahí conocí a mi esposo, también trabajaba ahí. Ricardo, entonces, sí, está allá. Que está allá Sí. con mi bebé y bueno, Dios como que empezó a darme todo, ¿no? Y en el último año Dios comenzó a moverme en el hecho de que cada niño necesita vivir en familia. Y yo veía que hacíamos todo en esa casa, dábamos el 1000%, amábamos a los niños, los educábamos, los cuidábamos, les tratábamos de dar todo, pero yo no los veía felices, ¿sabes? O sea, había una parte de ellos que siempre anhelaba irse.
Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué si es una casa preciosa, se les da a manos llenas todo lo que necesitan para vivir? Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Quieren una familia. Exacto. Y Dios me decía, porque mi deseo es que vivan en familia, y mi deseo es que vivan en familia. Y entonces comenzamos a orar como equipo y decíamos, Señor, bueno, dinos cómo. O sea, cómo estos niños que llegaron, porque se supone que ya no tienen una familia que los pueda cuidar, ¿cómo es posible que podemos llevarlos nosotros a familias, no? Si eso solamente se supone que lo hace el Estado. Pero Dios dijo, tú confía en mí y yo hago la obra. Y entonces comenzamos un programa que era de apadrinamiento, donde llevabas a un niño por Navidad para que tuviera la experiencia de una cena de Navidad en familia. Y así empezamos a hacer la invitación a las iglesias que estaban cercanas a nosotros. Y los niños felices, regresaban felices, emocionados de lo que habían recibido, y pues las familias les daban un regalo en Navidad, entonces regresaban con su regalote y contando lo que habían vivido, y era muy bonito, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, a lo mejor esa es la manera, ¿no? De que Dios quiere que vivan en familia, ¿no? Pero después los niños decían, y no puede ser otro día más, y no puede ser en otra ocasión. Y empezaron a hacer clic con algunas familias, algunos niños. Y entonces ya no fue Navidad, ahora también fue Semana Santa, y ahora también fue en verano, y ahora también fue fin de semana. Y entonces llegaron familias que comenzaron a decir, oye, ¿cómo puedo involucrarme más en la vida de estos niños? Claro. Las familias comenzaron a decir, es que, ¿sabes qué? Yo veo que él necesita apoyo en la escuela, necesitas algo más. O sea, comenzaron las familias a decirme, ¿y no hay posibilidad de adoptarlos? Y yo pues les decía, pues no nos han dado indicaciones. Claro. Dice, pero... Dice, es que la verdad es que quiero mucho a este niño, quiero mucho a esta niña. O sea, empezaron a hacer clics y los niños también comenzaron a extrañar a las familias. Regresaban de las vacaciones con familias y se portaban súper mal. Al grado que decíamos, les hace daño ir a familias porque ya regresan enojados, molestos, pero no era porque vivieran algo malo allá, sino porque regresar al lugar que te recuerda cada día que eres huérfano. Claro. Es duro, ¿no? Y entonces... nuestro lema era un lugar para ver a los niños sonreír. Y llegó a ser hasta irónico para los niños de, un lugar para ver a los niños sonreír. Pues yo no estoy feliz, no decían, ¿no? Y entonces... Pero era esta experiencia de haber ido con una familia por un ratito. Eso era lo que les estaba afectando. Lo que detonó, sí, detonó en ellos un anhelo. Algo que en mucho tiempo habían considerado perdido. Y entonces... pues estábamos en esa encrucijada de ¿seguimos con esto o lo paramos? Porque vemos que les está haciendo daño, decíamos nosotros, ¿no? Pero los niños tenían un anhelo de seguir y empezaron a preguntar por su origen y empezaron a preguntar ¿por qué mi mamá no ha venido? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi papá? Y eran preguntas, ¿y cuándo yo me voy a ir de aquí? ¿Y qué va a pasar cuando cumpla 18? ¿Y qué vas a hacer conmigo? Claro. Y son preguntas que son demasiado poderosas con la respuesta que tú puedas darles. Y me sentía en su momento impotente de decir, Señor, no tengo la respuesta. No sé qué decirles bien o mal, que pueda afectar o repercutir su vida. Entonces comenzamos a decir, Señor, guíanos, porque estos niños están anhelando algo que ya nosotros no podemos darles. Y Dios nos mostró el camino gracias a conocimos un ministerio que se llama Casa Viva Costa Rica y ellos llevaban un programa que se llamaba Acogimiento Familiar. Y ellos nos dijeron cómo habían trabajado y cómo su casa de hogar había convertido en centros de acogimiento. Y entonces fue como la respuesta, dijimos, sí, eso es lo que queremos hacer. Y entonces ellos nos ayudaron, nos empezaron a dar información, empezamos a estudiar. Pues lo primero que fui a la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes y a leer
donde había acogimiento familiar, que decía sobre la adopción y curiosamente la ley lo contenía y decía que era un derecho de los niños y que todos los niños en menos de un año tenían que ser restituidos, según en México. Cosa que no pasaba porque tenían niños viviendo 13 años en la casa hogar. Claro. Y nunca se les había restituido en nada. Y Dios comenzó a hablarnos precisamente en Romanos, en Gálatas, acerca de lo que era la adopción. Y que dice que en Gálatas que de ser esclavos nos otorgó la adopción para ser llamados hijos. Y por lo tanto éramos acreedores de herencia. Y entonces firmemente en eso dijimos, esto es lo que los niños y Dios quiere que sea para los niños. Claro. O sea, si hay alguien que debe de entender el principio de adopción, somos los cristianos. Exacto. Porque es lo que hemos experimentado con Dios. Así es. Yo tuve el primer encuentro con mi propia orfandad. De decir, tienes razón. O sea, Dios... Yo era huérfano. Sí. Yo fui huérfana muchos años porque tenía una relación con Dios, pero más religiosa que de identidad. Claro. Pero al ver el llanto, el deseo de los niños de cómo anhelaban una familia y conectar con alguien, con un padre. Porque hablábamos mucho en la casa hogar de que Dios es un buen padre. Pero una vez una persona me preguntó y me dijo, Margot, ¿cómo le enseñas a un niño lo que es un padre cuando su figura de padre es tan dañina? Claro. ¿Cómo lo convences de que de verdad Dios es bueno? Y conectó con la resistencia que tenían mis chicos a conocer de Dios, ¿sabes? Porque aunque era una casa cristiana, siempre se resistían a orar, se resistían a esto. Y yo decía, ¿pero por qué? Si Dios mira todo lo que les da, ¿no? Y cuando me hicieron esa pregunta, mi cerebro hizo clic y dije, claro. Es padre, la figura de padre está afectada. Está afectada. Entonces, por eso no pueden ver a Dios como padre. Entonces, tuvimos que bajarnos al nivel de Jesús. De que Jesús era nuestro hermano mayor y Él era el camino por el cual llegamos al Padre. Y ese fue nuestro trabajo por un año. Empezar a sanar las áreas de paternidad y maternidad con los niños. Comenzamos a orar con los niños y les dije, si tú tienes el deseo de vivir en familia, le dije, esto no depende de mí y no depende de ninguno de los que estamos aquí. La única persona que puede ayudarte es Dios. Si tú tienes fe, Él hará. Claro. Y si Él quiere, te dará una familia. Y si Él le place que no sea en este momento, también pasará. Pero tú ora y ve que Dios puede hacer. Fue un compromiso que hicimos con los niños, tan poderoso que se comprometieron todos. Y comenzamos a orar. Y los niños empezaron a orar por su origen, por perdonar a sus padres, a sus hermanos, por orar porque, aunque no sabían dónde estaban, Señor, ten misericordia de ellos. Y Señor, comienza. Y cuando los niños comenzaban a clamar, y fue hermoso, o sea, hasta el día de hoy lo recuerdo y lloro porque yo vi niños de 3, 5, 8 años de rodillas clamando a Dios, de por favor, salva a mi familia. Que sepa que yo estoy bien, pero sálvala. Sí. Y así fue como Dios comenzó a traer las familias. Te estoy hablando que los niños oraron por 3 meses. Y esos 3 meses de oración trajeron familias. Comenzaron a venir gente que decía, quiero adoptar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quiero ser familia acogida. ¿Qué puedo hacer? Nosotros no las buscamos. Llegaban. Empezaron nada más a llegar. A llegar. Y pues nosotros, pues de haber estudiado, dijimos, pues hagamos el proceso. Vamos a intentarlo y los empezamos a valorar, los empezamos a hacer los estudios que se hacían pertinentes y comenzamos les decíamos, bueno, ven a hacer voluntariado y si Dios quiere hacer match con un niño, adelante. Y siempre les dijimos, es decisión de los niños, no de ustedes. Porque todo el mundo llega con la idea de un bebé, ¿no? Claro. Pero mis niños no eran bebés, todos eran de 8 años para arriba. Entonces le decíamos, bueno, si Dios te trajo aquí,
nosotros no vamos a ser quien elija qué niño te vas a llevar. Es el niño va a elegir si te quiere como su papá o su mamá. Y las parejas comenzaron a hacer ese match y fue increíble cómo Dios unía un niño con una familia. Y se daba, en 3 meses, ¡pum!, llegaba una familia y ese niño decía, yo quiero vivir con ellos. Y los mandábamos a un cuidado temporal, porque pues no teníamos como la autorización legal, por así decirlo. Claro. Pero pues íbamos confiando en Dios. Decíamos, Señor, tú nos cubres. Tú eres el abogado, entonces ayúdanos. Y las familias comenzaban a hacer acogimiento de manera informal, pero empezaron a llevarse a los niños por fines de semana, por una semana, hasta que entraron a la escuela y entonces se quedaron en la escuela y regresaban en vacaciones. Y así comenzamos. Y cada vez que se iba un niño, llegaba otra familia. Y era increíble los niños pegados a la ventana y decían, ya llegó una familia, ¿para quién va a ser? Y se emocionaban y yo les decía, sigan orando para ver a quién Dios va a llevar esta vez a familia. Y fue increíble, eran 56. Y los 56 se fueron a vivir en familia. En un año. En un año. En un año. Y... así fue como pues empecé a continuar. Cuando la autoridad se dio cuenta que mis niños ya no estaban en el centro como tal, sí tuvimos algunos problemas, pero... ¿Qué hiciste con todos los niños? ¿No? Sí, sí, fue de, ¿dónde están los niños? Y yo, en familia. ¿Cómo que en familia? Sí, en familia. Donde deberían de estar. Exactamente. Sí. Y se encargó la autoridad de verificar todas las familias y fue impresionante porque la autoridad estaba impresionada. Dice, es que estos no son los niños que te entregamos. Eran niños más altos, más llenitos, más maduros, con una sonrisa de par a par. Y eran niños que se sentían dignos de ser llamados hijos. Y ellos decían, ellos son mis padres y esta es mi familia y aquí es donde quiero vivir. Entonces, así fue como comencé ese trabajo y cuando cerramos el albergue, porque ya no teníamos niños, continuamos motivando a la iglesia a seguir adoptando, a seguir acogiendo y Dios me dio la oportunidad de crear una asociación que se llama Levántate México, en donde comenzamos a hacer ese llamado. A que se levantara a la iglesia, que se levantara México como nación por sus huérfanos, porque tenemos 1.5 millones de huérfanos en México, de los cuales solo 40,000 están en centros de asistencia social. Los demás... O sea, DIF tiene 40,000. Sí, entre DIFs y casas privadas registradas formalmente. Pero el resto sigue viviendo en orfandad, en calle, en situaciones de violencia, en adicciones, siendo reclutados por el crimen organizado. Y ahora que pasó la pandemia COVID... Aún más. 300,000 niños quedaron en orfandad debido a COVID. Y entonces es la pregunta de, ¿y qué hacemos como iglesia? Claro. Y ese es el propósito, Margot, de haberte invitado al programa. Queremos que a través de este medio más gente sepa sobre el ministerio y lo que ustedes están haciendo. Y es esta invitación a las iglesias a involucrarse en todo el ministerio de adopción, ¿no? En promoverlo en sus iglesias, buscar familias que quieran adoptar. Hay suficientes niños, ¿no? Para que todas las iglesias estén adoptando niños. Así es. Si cada familia cristiana se comprometiera a recibir en su casa a un niño, a un adolescente, no tendríamos problemas de orfandad en México. Esa es la verdad. Claro. Porque el cuerpo de Cristo es muy grande. Y yo sé que a veces la pregunta es pero es difícil adoptar, ¿no? Porque al final mis niños fueron regularizados por la autoridad y todos llevaron procesos legales de acogida y adopción. O sea, al final eso sí ocurrió. Sí. Nunca nos brincamos la legalidad. Sí, siempre fue legal, sí. Sí, en ese momento Dios nos llevó a ese reto, ¿no? Y ahora yo trabajo llevando familias directamente con el sistema de protección. Yo sé que en México la adopción aparentemente es difícil, pero es cuando llevas una idea equivocada de la adopción. La adopción no es para llenar un huequito de tu corazón.
la adopción es para que un niño tenga el derecho de ser restituido, porque es su derecho, y que sea nombrado hijo. Y entonces las familias son las que deben ofrecer. No ofrecemos niños en adopción. Las familias se ofrecen para el niño que está esperando una familia. Y entonces es una rendición de ofrecer lo mejor de ti, de volverte vulnerable para entender que esto no se trata de ti, se trata de reflejar el Evangelio de Cristo en la tierra. Claro. Porque Dios se humilló para ser ese hermano mayor que nos condujera a la adopción. Claro. Y ese es el trabajo del cristiano, hacer exactamente lo mismo, bajarnos de nuestras expectativas, de nuestra posición, de incluso nuestro propio deseo de querer un hijo, para decir, yo ofrezco mi vida para pastorear una vida y conectarla con el Padre, porque ese es el fin de la adopción. Y entonces, esto es especialmente para nosotros como cristianos, tenemos este reto. ¿Tú cómo has visto este tema, por ejemplo, de la adopción de parejas homosexuales? Eso es algo que está pasando en México ahora mucho más. Así es. Porque hasta hay una agenda ahí detrás tratando de empujar que más parejas homosexuales adopten niños. Entonces aquí es donde la iglesia tiene realmente una gran responsabilidad de decir, a ver, nosotros como familias cristianas queremos darle un hogar a estos niños y que conozcan el Evangelio, que conozcan a Cristo y que tengan una familia y que experimenten el amor de Dios también a través de padres físicos. Así es. ¿No? Sí, claro. Yo creo que ha sido difícil porque siento que también ha habido cierto enfriamiento por parte de la iglesia. Como decir, me inconforma, pero que alguien más lo haga. Claro. Siempre queremos que alguien más se encargue. Así es. No estamos de acuerdo con las adopciones homosexuales, pero realmente son una población que está moviéndose, activándose, quieren y que están peleando por un derecho que no es de ellos, que es de los niños, porque también van hasta con una idea equivocada. Claro. Pero por lo menos ellos están levantando la mano y dicen, yo me quiero comprometer con esto, con este protocolo, con este sistema. Y en la iglesia nos cuesta tanto trabajo comprometernos. Claro. Sí quiero, pero no quiero hacer el camino difícil. Y yo a veces digo, híjole, qué bueno que Jesús no llegó a la cruz y dijo, ay no vale la pena y mejor me voy por el camino fácil. Sí, evadimos lo difícil. Así es. Por naturaleza no queremos las cosas que son difíciles, pero como cristianos somos llamados a hacer cosas difíciles. Porque creo que también a veces se ha dado por un poco entendimiento de esto también dentro de la iglesia. Porque me ha tocado enseñar. No se habla de esto en las iglesias. No hablamos. Hablamos de la adopción como un acto de caridad. Pero no estamos hablando de la adopción directamente como la raíz de todo evangelio, porque realmente ese fue el plan por eso en Efesios dice, nos predestinó para que llegásemos a ser sus hijos. Entonces, desde la creación, Dios estaba interesado en que fuésemos sus hijos. Sí, era el plan. Y en traernos a la familia. Digo, el pecado nos alejó y por esa razón dijo, ok, si hay que pagar el precio, si hay un protocolo que cubrir, lo cubro. Porque la ley era clara de lo que tenía que hacer para llegar a la adopción. Y entonces Jesús cumplió todos los requisitos. O sea, Dios hizo el proceso legal de adopción con nosotros. Por eso legalmente nosotros también lo hacemos. Fuimos restituidos y llamados hijos de Dios. Entonces, cuando un cristiano realmente lo entiende, no le cuesta, porque dice, ese es el plan y el diseño por el cual Dios me trajo a esta tierra, para replicar su modelo. Claro. Entonces, y has recibido de gracia, ahora damos de gracia. Ahora damos. Ese es el principio. Bueno, Margot, si hay personas escuchándonos que están interesados en saber más, a lo mejor en involucrar a sus iglesias, en hablar de este tema en sus iglesias, pero también a lo mejor matrimonios que dicen, a mí me gustaría realmente hacer esto, ¿cómo podrían contactar a tu organización? ¿Cómo podrían ver la manera de que se les ayude
a entender cómo funciona este proceso. Ya entrevisté en el programa a Daniel y a Cristina, sí, que tú les ayudaste en Así el es. tema del acogimiento y dieron su testimonio. Entonces, más parejas como ellos que están diciendo, sí, sí queremos hacerlo, ¿cómo se podrían poner en contacto con ustedes? Claro que sí. Si estás, bueno, en el centro del país, puedes buscarnos en Facebook, Levántate México Oficial. Ahí nos puedes escribir, o al correo, que es eus.lvmx@gmail.com. Ahí nos puedes escribir, nos das tus datos y nosotros te podemos contactar. Pero si eres de toda la República Mexicana, con todo gusto también pertenecemos a una red que se llama Cristianos Unidos por un México Sin Huérfanos, CUMESH. Y ahí somos un conjunto de 30 ministerios e iglesias que estamos trabajando en favor del huérfano en toda la República Mexicana. Y tenemos ministerios enfocados en asesoramiento a familias y también ministerios que ya están haciendo acogimiento de la mano con el sistema de protección. Entonces, de cualquier lado puedes igual buscarnos en Facebook, Cristianos Unidos por un México Sin Huérfanos, y puedes escribirnos un inbox y ahí también te podemos responder y te canalizamos directamente, ya sea al DIF de tu localidad o también al ministerio más cercano que te pueda asesorar y hacer tu proceso. Perfecto. Y entonces vamos a tener ahí los links para que la gente Claro que sí. pueda encontrarlos fácilmente. Claro Y que sí. pues gracias, Margot, gracias por acompañarnos en este programa y compartir con nosotros tu experiencia Muchas gracias. y proveer estas herramientas para que más familias puedan experimentar la bendición, el privilegio que es mostrar el Evangelio a través de la adopción y el acogimiento. Así es. Muchísimas gracias y pues los invitamos también el 13 de noviembre a celebrar Domingo para el Huérfano. Ah, sí, porque esa es una de las maneras en que como iglesias pueden Así es. promocionar Tal vez esa la idea. adopción. Sí. Sí, tal vez tú no puedes adoptar, pero todos fuimos llamados a hacer algo. Entonces, si quieres saber más, Hablar simplemente del contáctanos. tema y Así es. y que sea un tema constante siempre hablado en la iglesia, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Margot, y esperamos poder tenerte pronto otra vez hablando más acerca de este tema, porque queremos también que en el programa sea un tema que nosotros podamos hacer algo para que ahí se corra la voz acerca del ministerio de huérfanos y también de acogimiento. Claro que sí. Con todo gusto, aquí estaremos para servirles. Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este programa con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.